empezamos a grabar. ¿Ya? Como dice acá, un poco de teoría. Vamos a revisar todas las formulitas que necesitamos para esta parte del tema, que son progresiones aritméticas y geométricas. ¿Ya? Una definición que ustedes tal vez ya lo han visto, pero está bueno recordarlo, es la sucesión. ¿Ya? La sucesión acá, según este texto, lo define como términos que van en sucesión, el cual se los toma como funciones f de 1, f de 2, f de 3 y así, ¿ya? A las cuales se le llama a sub 1, a sub 2, a sub 3 y hasta llegar a sub n, donde el primer término se le llama a sub 1 y, como lo dije, se llama primer término, y a sub 2 el segundo término, y así sucesivamente hasta llegar al término enésimo, que le llamamos el término n, ¿no? Aquí puedo mostrarles acá un ejemplo que nos dice que el primero, segundo, tercero, cuarto y sucesivamente. Acá tenemos un ejemplo de fórmulas en las cuales podemos encontrar sucesiones bastante conocidas, como ser 2n-1, en el cual podemos generar las sucesiones de los impares, n al cuadrado menos 1, n dividido entre n más 1, menos 1 a la n dividido entre 2 a la n. Acá están los primeros 5 términos, los 100 enésimos términos, ¿ya? Son como ejemplitos para que lo entiendan mejor. Luego, suma parcial de una sucesión, ¿ya? En este caso nos piden sumar los primeros n términos. Si nos piden sumar dos términos, sabemos que ese sub 2 va a ser el primero más el segundo. Si nos piden sumar 4 términos, va a ser la suma de los 4. Si nos piden sumar n términos, en este caso n puede ser cualquier número. Y para esto tenemos las diferentes fórmulas que les vamos a ver en las progresiones, ¿ya? La primera, seguramente tal vez les va a mostrar la Alicia lo mismo, así que vamos a recordarlo más de forma violenta. ¿Qué tenemos primero? La sucesión o progresión aritmética, el cual es, a ver, aquí lo voy a aumentar, a sub 1, a sub 1 más d, a sub 1 más 2d, a sub 1 más 3d, a sub 1 más 4d y así sucesivamente. ¿Esto a qué representa? Representa, aquí va a seguir siendo a sub 1, esto de acá representa al segundo término, al tercer término, al cuarto término, al quinto término, a sub 5 y así sucesivamente. Esto, la fórmula que generaliza es a sub n es igual a más n menos 1, todo multiplicado por d, que acá lo considera la diferencia. Otros libros le llaman de otra manera, pero lo vamos a utilizar la diferencia. En la práctica igual lo usa de esa manera. ¿Ok? Esta fórmula generalizada, si digamos queremos el término, no sé, a ver, 18. ¿Cuál sería? Según la fórmula sería el primer término más n menos 1, que sería 18 menos 1, 17 por la diferencia, ¿ya? Y en los ejemplos van a entender mucho mejor. Sumas parciales de una sucesión aritmética, ¿ya? En este caso se va a utilizar la ecuación antes mencionada, pero en la cual tenemos que sumar. Esto era para hallar el número n, enésimo, ¿ya? El número enésimo. Y ahora las sumas parciales significan que del primer término hasta el enésimo término vamos a sumar, ¿ya? Entonces acá tenemos dos fórmulas. Sn es igual a n medios, todo esto multiplicado entre 2 por el primer término más n menos 1 por la diferencia. La primera. La segunda, S sub n es igual a n en paréntesis a más el primer término más el último término, también lo puedo llamar, todo dividido entre 2. Ya. Eso tenemos ahí. A ver qué más. Acá está. Luego vamos a tener definición de sucesión geométrica, ¿ya? La aritmética van a ser sumas, se va a agregar algo. En la geométrica se caracteriza por la multiplicación. Acá vamos a tener a sub 1
el primer término, acá el segundo término va a ser a sub 1 por r, el tercero va a ser a sub 1 por r cuadrado y así sucesivamente. La generalizada es a sub n es igual a por r elevado a la n menos 1, donde acá ya no le llamamos diferencia, sino le llamamos razón. ¿Ya? Y para esta tenemos una fórmula, la cual es s sub n es igual, o la suma de los n términos es igual a al primer término, multiplicado por 1 menos r a la n, dividido entre 1 menos r. Y aquí hay una condición para esta suma, que la razón no puede ser 1. ¿Ya? Esto es bien interesante y particular, porque si la razón nos da 1, esto se resta y nos da 0. Y división entre 0 no se puede, en los reales no se puede, así que no. Esas serían las fórmulas, así que nos pasaremos a lo que les interesa, ¿no? A los ejercicios. Bien, el primer ejercicio. Si un ejercicio han hecho con la licenciada, como la anterior clase, ustedes me avisan y nos saltamos, así no perdemos el tiempo. El primero, ¿qué nos dice? En la progresión, que sería 2 tercios, es igual a 22 sobre 15, 34 sobre 15 y varios números infinitos, ¿verdad? Determine la suma de los 13 primeros términos, o sea, ese es su 13, hay que hallar eso. Y justamente en las preguntas de la práctica tienen sus respuestas, así que tenemos que llegar a esto. Y como hoy en nuestra última clase antes del primer parcial, los ejercicios ya los tengo casi resueltos ahí para anotar lo más resaltante, para que yo lo agregue y lo hagamos bastante rápido, ¿ya? La solución, ¿cuál va a ser? Primeramente, nos dan 3 términos, en los cuales son los primeros, tenemos a sub 1, a sub 2 y a sub 3, ¿ya? En el cual, esto según la fórmula, el a sub 1 va a seguir siendo a sub 1, pero el a sub 2 va a ser a sub 1 más d, más la diferencia, a sub 3 va a ser a sub 1 más 2 veces la diferencia. Bien, en este caso vamos a tener esta fórmula y esta de acá. Y obviamente según estas fórmulas que anteriormente les mencionaba, vamos a hacer este problema. Lo que nos interesa es hallar esto. Así que vamos a ver qué fórmula es. En este caso, S sub 13, ¿qué fórmula va a ser? Vamos a utilizar la S sub n, va a ser igual a n dividido entre 2, todo esto multiplicado por 2 por el primer término, más n menos 1 por la diferencia. ¿Ya? En este caso es muy importante, aquí tienen que prestar mucha atención, ya que para las progresiones aritméticas tenemos 2 fórmulas. Obviamente son equivalentes, o sea, son lo mismo, pero tienen que tomar aquí muy en cuenta las variables que tenemos. Acá tenemos el primer término, acá tenemos n menos 1 y tenemos la diferencia. En la segunda fórmula tenemos el n mismo, el primer término, y tenemos el término enésimo. Aquí tienen que prestar atención porque en algunos problemas nos van a ayudar estas variables, ¿ya? Y si digamos, si ustedes utilizan esta de acá, pero no tienen esta variable, y les va a dificultar un poco más, ¿ya? Mientras si utilizan esta y justamente tienen esas variables que necesitan, las tienen, va a ser más sencillo. Pero con las dos se puede, pero tienen que analizar cuál les conviene más. Ya en este caso voy a utilizar la primera. Entonces escribo S sub 13, reemplazo donde vea una n, lo reemplazo. Acá 13 entre 2, 2 por a sub 1 más n menos 1, 13 menos 1 por la diferencia. ¿Ya? Ahora acá, ¿qué vamos a tener? Hacemos la distribución de la siguiente manera. Y el primer término, a sub 1, ya lo teníamos de aquí arriba, ¿no? A sub 1 ya lo teníamos, 2 tercios. Ok. Ahora tenemos 13 menos 1, que sería acá 12. ¿Ya? 12. Por la diferencia. Ahora la diferencia no lo teníamos como dato.
Pero como tenemos varios términos, es muy sencillo hallarlo. Se la halla de la siguiente manera. La diferencia se lo va a hallar restando un término, el término siguiente menos el anterior. Acá pueden hacer con el que ustedes desean, con los que tengan en el problema. Digamos, si tengo el séptimo término y el sexto, sería a sub 7 menos a sub 6 me da la diferencia. ¿Ya? Así que acá tenemos a sub 2 menos a sub 1, que esto es igual a la diferencia, y sus valores que nos dan es 22 sobre 15 menos 2 tercios. Así que acá hacemos la suma de las fracciones y como resultado nos da 12 dividido entre 15, que esto se puede simplificar sacando terceras, y la diferencia nos da igual a 4 dividido entre 5, 4 quintos. ¿Ya? Eso lo voy a reemplazar acá, está reemplazado, y luego lo que queda, ya no tenemos una variable más, es hacer operaciones, ¿ya? Operaciones aritméticas, y eso sería todo. Acá 13 por 2 nos da 52, reemplazamos acá. 13 por 12 por 4 nos da 624, reemplazamos. Nos quedan estas dos fracciones y las sumamos. Para no andar en más rodeos y avanzar un poco más rápido, acá es solamente operaciones, sumar las fracciones, y como resultado el ejercicio nos da S sub 13, el cual va a ser 1600 entre 15. ¿Ya? Y si nos vamos a las respuestas, nos sale lo mismo. 1066 entre 15. Así que acá nos pasamos al siguiente, que es el ejercicio 4, que nos dice interpolar 4 medios aritméticos entre 2 y 17. Entre 2 y 17. Y justamente acá igual tenemos la respuesta. ¿Ya? Medios aritméticos. ¿Ya? Esto no estaba en las primeras fórmulas, así que lo he ido buscando en el libro, no lo he encontrado, así que tenía que buscar de otro lugar, ya que esto usualmente no sabe estar en el tema. Ya dirán las preguntas en las prácticas pasadas, en la cual, ¿qué nos dice la interpolación de medios aritméticos? Siempre nos dicen que va a ser entre dos números, entre A y B, o en nuestro caso 2 y 17. ¿Ya? Aquí tenemos A y B, en el cual estos medios aritméticos van a estar dentro de este conjunto, o sea, van a ser mayores obviamente a 2 y menores a 17, en el cual va a ser A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n términos. Ese n en el ejercicio nos tienen que dar como dato. Acá nos da 4 medios aritméticos. Entonces vamos a tener A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Acá era A sub 3 y A sub 4. En el cual, ¿qué nos dice? Interpolar términos entre dos extremos A y B significa formar una progresión aritmética donde el primer término sea A y el último B, donde la diferencia se halla con esta pequeña fórmula, que es la diferencia es igual a B menos A dividido entre N más 1. ¿Ya? Entonces acá me pongo el 2, estos términos medios, 17. ¿Qué sigue? Tenemos N términos y reemplazamos acá. ¿Qué nos dice? N más 1. ¿Cuántos términos teníamos acá? Teníamos 4 términos. ¿Ya? Entonces ponemos 4 más 1. Y B vale acá 17. Y A llegaría a ser 2. ¿Esto de dónde estoy sacando? De acá. Tiene que llegarse según esta pequeña formulita. Reemplazamos eso y ¿qué nos va a quedar? 17 menos 2, 15 y 4 más 1, 5. 15 dividido entre 5 nos da 3. La diferencia va a ser 3. Ahora, ¿qué queda? Ahí no acaba el ejercicio, sino que nos pide interpolar 4 medios aritméticos entre 2 y 17. Y tal vez agregar algo más, encontrar esos números, ¿no? En el cual sería, tenemos acá el 2, el 17 y tenemos que hallar estos de acá. Entonces, ¿qué significa? Tenemos el primer término, tenemos el último término. Entonces de acá al segundo, al tercero, va a ser muy sencillo.
ya que vamos a tener lo siguiente. A ver, acá lo voy a aumentar. Eso no, ya. Entonces, como la diferencia es 3, el segundo término se halla es igual al primer término más, esto sería 1 en este caso, porque n menos 1 sería 1, así que la diferencia a sub 1 vale 2 más la diferencia que es 3, 2 más 3, 5. En este caso está aquí 5, y luego a esto le sumamos 3, 8, a esto le sumamos 3, 11, a esto le sumamos 3, 14, a esto le sumamos 3, 17. ¿Ya? Y para comprobar pueden hacer con la fórmula. Acá sería el a sub 3 sería igual al primer término más n menos 1, que sería 3 menos 1, 2, por la diferencia. El primer término es 2 más 2 multiplicado por la diferencia, que es 3, que sería 2 más 2 por 3, 6, y llegaría a ser 2 más 6, 8. El tercer término es 8. ¿Ya? Pueden hacer cualquiera de sus dos formas, sumando directamente acá o utilizando las fórmulas. Ahorita son números sencillos, así que se puede hacer directamente, pero cuando sean números más complicados, como fracciones, ahí ya lo tienen que operar de esta manera. Nos vamos al siguiente. Este ejercicio nos dice: la suma de los 9 primeros términos de una progresión es 216. Si el primer término de la progresión es menos 4, hallar el último término a la 9. ¿Ya? Aquí hay un error de typeo. Sería de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos como dato? Tenemos que la suma de los 9 primeros, o en otras palabras, o describirlo de esta manera, ese sub 9 es igual a 216. Nos dice que el primer término a sub 1 es menos 4 y nos piden hallar el noveno término a sub 9. Esto necesitamos hallar. Así que tenemos esto como dato. Así que vamos a partir de esto. A ver, acá, esto me faltaba. Las fórmulas, chicos. De la suma tenemos el primero y el segundo, y este de acá, de los términos. En este caso nos piden hallar el último término. Al llamarlo último, ya tenemos el a sub n como dato. Entonces, este ya está como dato. El a sub 1 lo tenemos como dato, que es menos 4. N también. Y esto, ¿ya? Ahí, primero. A ver, si analizamos con este otro, el primer término tenemos el n, vamos a tener, ya que va a ser s sub 9. Pero la diferencia no tenemos. Y ahí se complica un poco. Esto no vamos a tener. Así que este es el que más nos conviene y vamos a utilizar eso. Entonces, me anoto la ecuación, reemplazo la suma del noveno término, reemplazo acá en 9 por el primer término más el último término, que es a sub 9, dividido entre 2. ¿Ya? Este S sub 9 tenemos como dato, el primer término tenemos como dato, que es 216, y menos 4, pues reemplazamos. Reemplazamos acá, reemplazamos acá. Y si ya pueden apreciar, tenemos al último término, o lo que nos pedía el ejercicio hallar, a sub 9, como única variable. Lo que nos queda ya es despejar. Así que, primero acá, este 9 que está multiplicando lo estoy pasando a dividir, y este 2 que está dividiendo lo estoy pasando a multiplicar. ¿Okay? Y de paso, este menos 4 lo estoy pasando como más 4. Varios pasos en uno solo. Y así despejo en un solo paso el a sub 9. Aquí voy a hacer las diferentes operaciones aritméticas. Y como resultado me va a salir que el a sub 9 va a ser igual a 52. Esta sería la respuesta. Espero que me estén entendiendo, chicos. Cualquier duda que tengan, no se entiende bien o muy rápido, continúa con el paso,
me avisan, no hay ningún problema. El siguiente ejercicio. En una progresión aritmética, a sub 3 igual a 5 y a sub 7 es igual a 3. Calcular S sub 23, o sea, los primeros 23, ¿ya? Suma. Y justamente aquí tiene nuevamente la respuesta y vamos analizando, ¿ya? Tenemos este dato de acá, nos dan este dato de acá y lo que necesitamos. Para esto voy a bajar hasta acá. De este dato podemos hallar con la forma del término de progresión aritmética que el tercer término va a ser igual al primer término más 2 por la diferencia, y del séptimo. El séptimo término va a ser igual al primer término más más 6 veces la diferencia. Acá tal vez alguien se pregunte por qué 6. No se olvide que tenemos a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, ¿ya? Si aquí es 7, aquí va a ser 6. Si aquí es 10, acá va a ser 9. Si aquí es 1000, acá va a ser 999. Y tenemos acá también de lo que nos pedían. Si nos piden esto sabemos la fórmula. Hay dos y podemos utilizarlo. En este caso voy a utilizar la segunda, que nos dice S sub 23 es igual a, reemplazando 23 medios multiplicados. Acá lo pondré para que no nos pierdan. S sub n, acá tenemos 2a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, ¿ya? Reemplazamos 23 medios, 2 por el primer término, más 23 menos 1, todo multiplicado por la diferencia. ¿Ya? ¿Qué variables nos faltan aquí? Nos falta el primer término, que no sabemos, ni tampoco la diferencia. Pero para eso están estos dos términos de acá y estas dos ecuaciones que ya han formado, ¿ya? Una vez ya hecho eso, cada término tiene su valor, entonces esto lo podemos reemplazar. Acá lo tenemos y acá, en el cual estas dos ecuaciones van a formar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Ignoren esto de momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a resolver este sistema, como sabemos, con el método de eliminación. Vamos a multiplicar por menos 1 acá. Vamos a tener menos 5 es igual a menos a sub 1 menos 2 por la diferencia. Y el de abajo no hacemos nada y sumamos. Menos 5 más 3, menos 2. Esto va a ser igual a el menos a sub 1 más a sub 1 se simplifica. Menos 2d más 6d nos va a dar 4d. En este caso, este 4 lo podemos pasar a dividir y nos va a dar la diferencia es igual a menos 2 dividido entre 4, que esto simplificando, sacando mitades, nos va a dar, la diferencia va a ser menos un medio. ¿Ya? Y este d menos un medio podemos reemplazar a cualquiera de estas dos ecuaciones para hallar la diferencia. En este caso estoy utilizando la primera. 5 es igual al primer término más 2 veces la diferencia. Acá a ver qué estamos haciendo. Así, estamos despejando el a sub 1. Tenemos 5 menos 2d. La diferencia, reemplazamos la diferencia acá. Menos por menos nos va a dar más. 2 dividido entre 2, 1. 5 más 1 va a ser 6. En este caso tenemos el primer término y tenemos la diferencia. ¿Qué nos resta? Estos dos términos los llevamos para acá arriba, acá, donde les dije, donde faltaba acá y acá. Entonces nosotros lo reemplazamos. 23 medios acá nos va a quedar 2 por 6 más 22 menos un medio. 23 medios acá. 2 por 6 va a ser 12. Acá más por menos va a ser menos. 22 dividido entre 2, mitad 1, mitad de 22, 11, menos 11. Acá, 12 menos 11 nos va a dar acá 1, 1 por 23 medios, 23 medios. Y ya hemos hallado la suma del término 23, que sería 23 medios. Nos pasamos al siguiente, en el cual nos dice el ejercicio número 10.
Si usted recibe una oferta de trabajo por un año con dos opciones de sueldo y de la siguiente manera. La primera opción, sueldo inicial de 4.000 bolivianos cada mes y un aumento de 200 cada 2 meses. Segunda opción, sueldo inicial de 2.000 bolivianos mensual y un aumento de 90 cada mes. ¿Cuál es la mejor opción? Y justamente aquí está la respuesta. La opción es la primera y pues en un año recibirá 30.000, dice. ¿Ya? Aquí un poquito, ojo, vamos a ver qué tal sale. Entonces, ¿qué tenemos que analizar primero? Un año obviamente tiene acá 2 meses, es su equivalente. ¿Y por qué lo estoy convirtiendo en meses? Porque nos dice que mensualmente le va a pagar una cantidad, ¿ya? Y también dice que le va a aumentar cada cierto mes, ¿ya? Entonces, para la primera opción, ¿qué vamos a tener? Estoy aquí, ignórenlo de momento. Para la opción 1, dice que va a iniciar con 4.000 bolivianos, así que ese se convierte en nuestro primer término, ¿ya? Y luego nos dice que acá, que cada 2 meses le va a aumentar 200 bolivianos, ¿ya? Pero esto también equivale a 100 bolivianos por mes, o es decir, 200 bolivianos cada 2 meses, ¿ya? 100. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta llegar a sub 12. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el n. N va a ser 12. Entonces acá tenemos que elegir qué ecuación vamos a utilizar. El S sub n, el que más nos conviene es este, la segunda, si no me equivoco, la primera, sí, la segunda. Tenemos el primer término, tenemos n y tenemos la diferencia, ¿ya? Tenemos todos los datos, aquí ya solo es reemplazar, ¿ya? Si yo hubiera utilizado la otra ecuación, teníamos S sub n va a ser igual a n, el primer término más el enésimo término dividido entre 2. Tenemos, y este es el que no tenemos, no nos conviene. Este también lo podríamos haber hallado, pero no nos conviene. Va a ser muy complicado hacer con eso. Así que me voy a sacar un poquito más por acá. Y lo primero que hacemos, ese sub 12 va a ser igual a, acá reemplazamos 12 dividido entre 2, 2 por el primer término que es 4.000, más 12 menos 1, por la diferencia que va a ser 100. Esto es para cada mes. Como cada 2 meses le da 200, es como repartirlo, ¿no ven? En este caso que cada mes se refiere a que le da 100. ¿Ya? Aquí, mucho ojito. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 2 entre 2 va a ser 6. 2 por 4.000, 8.000. Acá vamos a tener 12 menos 1, 11. 11 por 100. Vamos a tener 1.100. Acá 8.000 más 1.100. Vamos a tener 1.900. 1.900 por 6 nos va a dar la suma, el S sub 12. 54.600 bolivianos va a recibir con la primera opción. La segunda opción, ¿qué nos dice? El primer término lo que va a recibir inicialmente va a ser 2.000 bolivianos y cada mes le va a dar 90. Aquí no dicen que cada 2 meses, sino cada mes directamente. Entonces tenemos primer término 2.000 y la diferencia 90. Igual vamos a tener un N12 para un año y vamos a utilizar la misma ecuación. Aquí reemplazamos el primer término, reemplazamos la diferencia y los N's. 12, acá sería 2.000 y acá 12 menos 1, 11. Y acá ya no voy a redundar mucho. El resultado que daría operando es 29.940 bolivianos, que le daría con la segunda opción. Y como respuesta llegaría a ser, ¿qué era la pregunta? Era ¿cuál es la mejor opción? Y obviamente la primera opción. La primera opción es la mejor. La primera opción es la mejor. Pero no he hallado esta respuesta. He analizado bastante
No entiendo por qué no me salí. Tal vez algo no he tomado en cuenta. O tal vez, como han visto, hay errores en la práctica de typeo. Tal vez se ha confundido y la ha puesto suma. Ok. Nos vamos al siguiente. El cual nos dice el ejercicio número 12. Dos vehículos A y B salen al mismo tiempo. A con velocidad inicial de 50 km por hora, aumentada 15 km por hora cada 2 horas, cuya velocidad inicial es de 40. Antes de continuar, para que no se me confundan, acá sería B, cuya velocidad inicial es de 40 km por hora, aumentada su velocidad a 5 km por hora cada hora. El vehículo llegará, aquí era ¿qué vehículo llegará primero a una ciudad que dista de 500 kilómetros del punto de partida? Y nos da ahí la respuesta. ¿Ya? Tenemos acá dos vehículos, A y B. Cada uno tiene su propia velocidad inicial. Y para el primero nos dice que cada 2 horas aumenta su velocidad a 15 kilómetros sobre hora. Y para la segunda nos dice que es a 5. Pero en este caso, por hora. O sea, cada hora 5 kilómetros. Y la pregunta es, ¿cuál de estos vehículos llega más rápido si se tiene una distancia de 500 kilómetros? Ahora lo siguiente, a ver, lo he hecho un poco simple. Para el vehículo A, ¿qué dato vamos a tener? Vamos a tener el primer término, que va a ser la velocidad. La velocidad va a ser 50 km sobre hora. Y acá, en lo que va a distar, nos dice que su velocidad, la velocidad que va a cambiar, en este caso la diferencia, va a ser 15 kilómetros cada 2 horas. En este caso, lo vamos a partir en la mitad. O lo podemos leer de esta manera: 15 kilómetros en 2 horas. Ahora acá, para el vehículo B, vamos a tener una velocidad de 40 kilómetros sobre hora. Y nos dice que cada 5 kilómetros, aumenta su velocidad 5 minutos cada hora. Aumenta la velocidad 5 kilómetros sobre hora cada hora. O sea, en este caso no aumentamos nada, lo dejamos tal como está. Entonces, en este caso, para el vehículo A, ¿qué es lo que nos pide? Es lo siguiente. Acá no tenemos que hacer suma, sino hallar el término enésimo. Porque aquí hay que analizar un poquito. El A1, o el primer término, ¿a qué se refiere? A que en la primera hora va a ser 50 kilómetros. El A2 va a llegar a ser, por ejemplo, podemos decir 70 kilómetros va a ser en 2 horas, y así sucesivamente. Y lo que nosotros queremos saber es en cuánto tiempo va a ser, cuántas horas, hasta que llegue a 500 kilómetros. Que era kilómetros, pero lo estoy denotando de esta manera. Ya no sabemos las horas, no tenemos ese dato. ¿Y por qué la hora? Porque estamos haciendo eso porque necesitamos saber cuál es el que llega en menos tiempo. El que llega, por ejemplo, que el vehículo A lo haga en 5 horas y el vehículo B lo haga en 2 horas. ¿Quién ha ganado? El vehículo B. ¿Ya? Así que necesitamos ese dato. Entonces utilizamos para como para el vehículo B, A y B, para los dos. Entonces venimos para el primero. ¿Y cómo hallamos esa fórmula? ¿Cómo llamamos esto? A sub n, término enésimo, el primer término, más n-1 por la diferencia. Veamos, el primer término tenemos, la diferencia tenemos, el enésimo término, que es 500, lo tenemos. El n, esto no tenemos, esto es lo que nos interesa. ¿Ya? Así que reemplazamos.
reemplazamos acá, sería 500, acá 50 y acá 15 dividido entre 2. Ya acá lo estoy multiplicando por 2 para eliminar esto. Acá llegaría a ser 2 por 500, 1000. El 50 lo paso a restar, pero lo multiplico antes. 50 por 2, 100. Pasa como menos 100. Acá voy a simplificar la fracción, que sería 2 que están dividiendo, y me quedaría simplemente 15. 15 por n, 15n. Menos 1 por 15, menos 15. ¿Qué me va a quedar? 1000 menos 100, 900. Este menos 15 lo paso como más 15. Igual a 15n. Tendría 915. El 15 lo paso a dividir y 915 entre 15 nos daría 61. ¿Ya? N sería igual a 61. ¿Qué quiere decir? Que para el vehículo A, en llegar a 500 kilómetros ha tardado 61 horas. ¿Ya? 61 horas. Así que de forma violenta hacemos para el siguiente, que es lo mismo para el vehículo B. Utilizamos esta ecuación, reemplazamos a sub n, a sub 1 y la diferencia. Y reemplazamos, hacemos todos los pasos. Aquí es lo mismo, no es necesario repetir. Y como resultado acá nos da 93, ha salido a n, ¿no? Entonces, ¿qué significa? 93 horas. El vehículo B ha tardado 93 horas en llegar a 500 kilómetros. Entonces, tenemos acá 61, 93. ¿Cuál es el menor tiempo? El 61, que refiere esto a... ver qué era la pregunta acá, ¿qué vehículo? Acá lo puedo aumentar, ¿qué vehículo llegará? Llegará primero. El vehículo A llega primero. Le llega primero. Nos vamos al siguiente. ¿Qué dice? Los ángulos de un triángulo están en progresión aritmética. Sabiendo que el mayor de ellos mide 85 grados, ¿cuánto mide los otros dos? Ya, justamente acá hay la respuesta. El dato que tenemos es el mayor, dice. Y como es una progresión aritmética, y vamos a ir sumando, ¿no ve? En este caso, el mayor llegaría a ser el tercer término igual a 85. Los términos que necesitamos, que tenemos que hallar, sería el primero y el segundo. Entonces, para esto sí o sí tenemos que utilizar la fórmula a sub n es igual al primer término más n menos 1 por la diferencia. Si esto lo reemplazamos, acá tendríamos de esta manera a sub 3 es igual a sub 1 más 2 veces b. Ahora, hay algo peculiar antes de que continúe en los triángulos, que esto hay que ver un poquito de trigonometría. Tenemos este tipo de triángulos, tenemos este tipo de triángulos, ¿ya? El cual este puede ser un triángulo rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y esto es como una regla general que nos dice que un triángulo, o la suma de de un triángulo, la suma de sus ángulos nos da 180. Sea cualquiera, sea rectángulo o sea de esta manera donde no tenga un grado 90 como acá. Por ejemplo, que acá tenga grado 45 y acá 45, que sumados dan 90, y acá este grado que le llamamos 90, y sumando nos da 180. Igual acá otro grado podemos poner acá 60, 30, 90 tendríamos de acá 60, 60 y 60. ¿Ya? Y así, chicos. Pero lo que les quiero hacer entender acá es de que cualquier triángulo de cualquier tipo, de cualquier forma, siempre va a ser la suma de sus ángulos, siempre va a dar 180. No importa el número que se esté repartiendo en los ángulos. Pueden llegar a ser un ángulo de 108
y luego lo que le complemente el otro, el ángulo 50 y lo que resta. No puede ser 45, 45, 90 siempre. Así que vamos a tratar de armar eso. Ya tenemos un ángulo. Lo que vamos a hacer es tratar de hallar este y este, pero según los términos que nos dé este de acá. Tenemos esto, lo siguiente, lo hemos reemplazado. Esto tenemos su valor es 85, lo podemos reemplazar. La diferencia no tenemos, el primer término tampoco. Pero este primer término también es igual a nuestro primer ángulo. Así que lo podemos despejar. Nos quedaría de esta forma el primer término. O también el primer ángulo. Ahora necesitamos el segundo. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a utilizar esto de acá. El tercer término es igual al primer término más 2 veces la diferencia. Y aquí hay algo peculiar. No sé si se acuerdan bien, el segundo término es igual al primer término más la diferencia, ¿no? A sub 1 más d. Entonces, de esta fórmula, a sub 3, podemos descomponer el 2d como a sub 1 más d, que básicamente llegaría a ser lo mismo, ¿no? Y justamente ese a sub 1 más d nos da el segundo término, y va a seguir diciendo más d. Y esto de acá es nuestro segundo ángulo. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta? Se ha activado sin querer, ya no pasa nada. Cualquier consulta me dicen, chicos, no voy a almorzar. Ya, ¿dónde estaba? Acá. Esto de acá es el segundo término, así que nuevamente lo puedo despejar. ¿Y qué voy a tener? El segundo ángulo va a ser igual al tercer ángulo menos la diferencia. Mi segunda ecuación, sí, pero antes. Este de acá, el a sub 3 tenemos como dato, es 85. Y ahora sí, se vuelve mi segundo ángulo. A ver, ya tenemos el primero, ya tenemos el segundo y el tercero también. Acá está el tercero también. ¿Y qué les dije? Tenemos esto de acá, esto de acá, esto de acá. La suma de esos ángulos, que en este caso van a ser nuestros términos, nos va a dar 180 grados o 180. Lo que nos quedaría es reemplazar esto para el primer término, para el segundo término y para el tercero. Ya lo estoy sacando de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? 85 acá más 85 más 85 nos va a dar 255. Menos 2d menos d menos 3d. Todo igual a 180. Acá despejamos la d, que nos va a dar 255 menos 180 dividido entre 3. Eso nos va a dar como resultado 25. La diferencia va a ser 25. Entonces ya tenemos despejados los términos 1 y 2 o nuestros ángulos. Así que aquí solo solo reemplazamos la diferencia. 85 menos 2 por 25. Acá directamente operando llegaría a ser el primer ángulo va a ser 35. Y acá reemplazamos 85 menos 25. El segundo ángulo va a ser 60. Tenemos el primer y segundo ángulo, 35 y 60. El tercero era 85. Y justamente cuánto miden los otros dos, 35 y 60. Ya está. Después vamos al siguiente. Este de acá. ¿Qué nos dice? En una urbanización de la ciudad de La Paz realizaron la instalación de gas natural en el año 2005. Consideramos que en ese momento se hizo la primera revisión, sabiendo que las revisiones sucesivas se realizan cada 2 años. Respecto de en qué año se realizará la 10ª revisión, cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2039,
tenemos estas dos preguntas. Primero, ¿cuándo empieza esta instalación de gas natural? Nos dice en el 2005, sería nuestro primer término. Luego nos dice que consideremos que cada 2 años se realiza una revisión. Aquí 2 años, pasa otros 2 años, pasa otros 2 años. En este caso la diferencia que vamos a tener en esta producción aritmética va a ser de 2. ¿Qué más podemos saber? Nos dice, para la primera pregunta, ¿en qué año se realizará la 10ª revisión? Entonces nos piden el A sub 10. ¿En qué año se realizará la 10ª? En el A sub 10, en ese año. Entonces, ¿cómo vamos a formular nuestra ecuación? Vamos a acercar un poquito. A sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Reemplazamos acá, tendríamos a sub 10 es igual a sub 1 más 10 menos 1, y acá el d igual lo estamos reemplazando. Esto, de acá el primer término lo tenemos. A sub 1 era 2005, acá 10 menos 1, 9, y acá por 2, el cual sería todo 2005 por más 9 por 2, sería 18, 2005 más 18, llegaría a ser, a sub 10 llegaría a ser 2023. En la 10ª revisión se la hace en el 2023. Ahora, para la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el número de revisión que se realizará en el año 2039? Para este caso, ¿cuál es el número de revisión? Muy bien, hemos hecho en el anterior ejercicio. Aquí nos decía el número de revisión 10. En este caso no sabemos. Lo que sabemos es en el año que se ha realizado, el año que ha dado esa revisión. En este caso sería a sub n va a ser igual a 2039. Utilizamos nuevamente nuestra ecuación, reemplazamos este año de acá, reemplazamos el año inicial. Este n no lo sabemos, así que queda como incógnita, y la diferencia es 2. Acá ya lo único que queda es despejar n. Entonces aquí 2039 menos 2005. Acá vamos a distribuir 2n menos 2. Este menos 2 lo estoy pasando directamente como más 2. Y operando esto de acá nos sale 36. En el cual este 2 que multiplica lo paso a dividir. 36 dividido entre 2 nos va a dar n igual a 18. ¿Qué quiere decir esto? Que en la revisión número 18 se hizo en el año 2039. Y para cerciorarnos, vemos las respuestas acá. ¿Qué nos dice? La 10ª revisión se realizó en el 2023, seguimos a salir. En el 2039 se realizará la 8ª revisión. Perdón, 18ª. A ver, ¿qué más? Sí, eso sería. Así que nos pasamos a la siguiente. ¿Qué nos dice acá? Una hormiga recorrió 0,02 metros el primer segundo, 0,04 metros el segundo, 0,06 metros el tercer segundo, y así sucesivamente. ¿A cabo de cuántos segundos recorrerá 1,5 metros de distancia? Ya, entonces los datos que podemos percibir acá, vamos a tener para el primer recorrido, que es en un segundo, va a llegar a ser nuestro primer término, el segundo recorrido, nuestro segundo y tercero, ¿ya? Y así sucesivamente nos dice, en el cual va a llegar a ser, su distancia que va a llegar a ser va a ser de 1,5 metros. Los segundos no sabemos, es lo que necesitamos. Entonces esto se va a convertir en nuestra fórmula. A sub n va a ser igual a 1,5. En este caso acá sub 3 sería 0,06 y así sucesivamente los otros. Entonces para
para nuestra fórmula vamos a utilizar nuevamente el a sub n. Esto muy bien sabemos, como les dije acá, va a ser 1.5. ¿Qué otro color utilizaré? Acá, el verde. 1.5, así que hay que reemplazar el primer término, es 0.02. La distancia no tenemos, pero podemos hallarla con el segundo término menos el primero, que sería igual a 0,04 menos 0,02 es igual a 0,02. La diferencia. Igual, tenemos, esto no tenemos, esto tenemos y esto tenemos. Reemplazamos 1,5, 0,02 y 0,02. Acá lo podemos expresar en su valor fraccionario, que sería 3 medios. 0,02 sería 1 sobre 50 y acá 1 sobre 50. Lo voy a multiplicar todo por 50. Acá se me va a simplificar 2 mitad y 50. La mitad de 50 va a ser 25. 25 por 3 me va a quedar. Esto es igual a, acá se simplifica 50, con el 50 me va a quedar 1. Y 50 con el 50 me va a quedar el paréntesis. N menos 1. 25 por 3 me da 75. Y este 1 con menos 1 se va. Y N nos da el resultado 75. ¿Qué quiere decir esto? Que en 75 segundos has recorrido 1.5 metros. Ya, si han podido apreciar acá, ya los ejercicios son muy repetitivos. Yo creo que les van a meter algo referido a esto, lo más probable. Así que ya lo tienen. Ya espero que estén agarrando la idea en esta parte. A ver. Y justamente ya nos pasamos a lo que es progresiones geométricas. Bueno, hasta aquí, chicos. Hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta en esta parte que hemos terminado de progresiones aritméticas? Algo que no les haya quedado claro, una duda, o estaba todo claro. Progresión es igual a sucesión, entonces, ¿cierto? Exacto. Algunos libros le llaman sucesiones, algunas progresiones, pero se refieren a lo mismo. Igual, si no me equivoco, son geométricas y aritméticas. Y solo existen esas dos, ¿cierto? ¿O hay otros más? Hay las sucesiones infinitas, pero para el curso pre no van a necesitar eso lo van a hacer en carrera. Esto sí o sí Está es bien. el único que entra. Ya, de nada. Gracias por las preguntas, así que continuamos, chicos. Progresiones geométricas. Empezamos con el primer ejercicio. Hallar la razón de una progresión geométrica si el séptimo término es a sub 7 es igual a 27a y el noveno término es 12a. ¿Qué nos piden hallar? La razón. Si me vuelvo a las fórmulas que les dije, sucesión geométrica o progresión geométrica, en este caso ya no tenemos diferencia, lo que tenemos es razón. ¿Ya? Así que nos pasamos acá. Nos pasamos acá. ¿Qué nos dice? El dato tenemos a sub 7, 27a y a sub 9, 12a. Acá vamos a utilizar algo parecido a lo que hemos hecho en uno de los ejercicios, pero de aritmética, el cual es el noveno término. Primeramente acá puedo poner a sub n es igual a sub 1 por la razón n menos 1. Si yo quiero el noveno, llegaría a ser el noveno es igual a sub 1 por la razón n menos 1. 9 menos 1, 8. ¿Ya? Ya. Y justamente esto de acá lo puedo separar
en a sub 1 por r a la séptima por r. ¿Ya? Bases iguales, exponentes se suman, y acá llegaría a ser sigue r sub 8. ¿Ya? Llegaría a ser lo mismo. Pero esto me va a servir, ya que esto es igual a sub 8. Si hacemos el a sub 8, acá tenemos el primer término por la razón n menos 1, que sería 8 menos 1, 7. ¿Ven? A sub 1 por r a la séptima, a sub 8. Y nuevamente voy a hacer lo mismo, a sub 8 por r. El a sub 8 lo puedo expresar en este caso como a sub 1 por r a la 7. Aquí estoy repitiendo, pero más que todo para que me entiendan esa parte. ¿Ya? Así que nuevamente voy a hacer lo mismo con esto de acá, pero acá va a ser a sub 1 ¿sí? ¿Alguien tiene una consulta? ¿Se ha activado tu micrófono, Freddy? Te voy a silenciar por un momento. ¿O tienes alguna pregunta, Freddy? Ok. Van a disculpar si les estoy silenciando, chicos. Me avisan si tienen consultas. Entonces, en este caso de acá, lo que estoy haciendo es separar nuevamente a sub 1 por r a la sexta. Y eso se va a descomponer como r. R1, R1, si sumamos todo va a ser a sub 1 por r a la octava, que va a seguir siendo esto de acá. Es lo mismo, es equivalente. En este caso, ¿qué vamos a tener? Esto de acá se expresa como a sub 7 por r. Y justamente este a sub 7 que tenemos acá lo voy a pintar de amarillo. Voy a poner una línea para relacionarlo, para que se me entienda mejor, a esto de acá. ¿Ya? A sub 7. Entonces ya tenemos su valor. Lo que queda es reemplazar. Entonces nosotros los reemplazamos y reemplazamos en esto, 27A. Y también reemplazamos el valor de A sub 9, que sería 12A. Nos queda esto. Acá ya estoy haciendo la simplificación de A, se simplifica. Lo puedo simplificar esto de acá, terceras, pero también lo puedo dejar, no hay problema. Entonces, ¿qué me va a quedar? R al cuadrado va a ser igual a 12 dividido entre 27. Saco raíz para eliminar el cuadrado. Me va a quedar raíz cuadrada de 12 sobre 27. Y como sabemos muy bien que si hacemos la raíz cuadrada, y justamente la igualdad que tenemos acá es una constante, no hay ninguna variable, vamos a tener dos soluciones, que van a ser la positiva y la negativa, que sería 2 tercios es igual a la razón. ¿Ya? Entonces sería esa la respuesta. Y justamente acá igual, lo mismo. La parte que quiero que tomen muy en cuenta es esta de acá, porque si dan de cuenta hemos fabricado hasta acá. A sub 9 es igual a sub 7 por r, de esta manera. Una fórmula directa a esto no hay, y que tienen que fabricarse ustedes. El siguiente, interpolar tres medios geométricos entre 2 y 162. Para esto es similar, muy similar. Lo único que va a diferenciar es la forma de hallar la razón. La razón va a ser igual a la raíz cuadrada de b dividido entre a de n más 1. En este caso, ¿qué nos dice? Tenemos tres medios geométricos entre el 2 y el 162. Entonces este de acá, esto es a, este de acá es b. Tenemos tres números. Acá el número de números es el número de términos en el medio, son 3, es igual a 3. Entonces reemplazamos en la fórmula. La razón es igual a n más 1 o 3 más 1 raíz cuadrada de
b 162 dividido entre a 2. Esto nos da como resultado la razón es igual a 3. Y entonces no tenemos esos valores, pero los podemos hallar. ¿Con qué? Acá hay mucho ojito acá. Acá nos dice que es a sub 1, 2 y 3 y hasta n, ¿no ve? Pero este no es el primer término de nuestra sucesión o de nuestra progresión, sino es el primer término de los términos medios geométricos. Así que este es nuestro primer término, por si acaso. Así que acá tenemos el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Cuáles nos faltan hallar? El segundo, el tercero y el cuarto. Entonces lo hallamos. El primer término lo tenemos, es 2. La razón es 3 para todos. Entonces hallamos que a sub 2 es igual al primer término por la razón n-1 o 2-1. Ya para no redundar más, el segundo término sale 6, 18 y 54. 6, 18 y 54. Para verificar y no que no les quede la duda acá, solo es de emplazar en esta forma. Era bastante corto y justamente era 6, 18, 54. Ya. Ahora esto ya no lo he podido terminar, no me ha dado tiempo, pero lo vamos a hacer conmigo. En una progresión geométrica, en una progresión geométrica en este caso, ¿sí? Tenemos s sub 3 es igual a 7 y s sub 4 es igual a 15. Hallar el octavo término. ¿Sí? Hallar el octavo, eso es todo lo que nos pide. Así que de estas dos ecuaciones vamos a poder utilizar esta de acá. En la geométrica no tenemos dos como en la aritmética, sino solo una. S sub n es igual al primer término por 1 menos la razón a la n dividido entre 1 menos la razón. Lo que podemos hacer acá es reemplazar. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Vamos a tener s sub 3 es igual al primer término, a sub 1 multiplicado por 1 menos la razón del cubo dividido entre 1 menos la razón. Acá igual. Primer término multiplicado por 1 menos la razón. Ya tendríamos estos dos. Esto de acá vale 7 y esto de acá vale 15. Tenemos sus valores. Nuevamente los voy a copiar y voy a operar directamente para no redundar mucho. Acá tenemos 1 menos 3, perdón, 1 menos la razón al cubo. Esto sería una diferencia de cubos. No sé si alguien me ayuda acá. Alguien que se acuerde ahorita bien o quieren que lo ponga yo. La diferencia de cubos sería acá 1 menos r menos la razón, el primero al cuadrado, que va a seguir siendo lo mismo, más el primero por el segundo, 1 por la razón va a ser la razón, más el segundo al cuadrado. Esto dividido entre 1 menos la razón para el primero. Ahora acá vamos a tener 15 va a ser igual a sub 1 por 1 menos la razón a la cuarta. Esto lo voy a transformar de la siguiente forma: 1 al cuadrado, r al cuadrado y esto al cuadrado. Voy a formar una diferencia de cuadrados. Aquí voy a hacer esto de acá, sub 1 por la diferencia de cuadrados va a ser 1 la razón al cuadrado menos la razón al cuadrado y 1 más la razón al cuadrado dividido entre 1 menos la razón. Y aquí nuevamente hay una diferencia de cuadrados que sería sub 1 por
1 menos la razón y 1 más la razón. Divide entre 1 menos la razón. Acá simplificamos, este con este se me van y este con este se me van. Voy a bajar un poco. Me va a quedar acá 7 a sub 1, 1 más la razón al cuadrado. 15 es igual a 1, el primer término, por 1 más la razón y 1 más cuadrado. Esto es lo que nos va a quedar. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Acá utilizar el método de eliminación va a ser muy complicado. Hay que distribuir y todo. Así que podemos utilizar el método de igualación, en el cual, para darles un pequeño recordatorio, nos dice que utilicemos una variable, una incógnita de una ecuación, y esa misma utilizarla en la segunda, ambas despejarlas e igualarlas. En este caso, para eso puedo utilizar el a sub 1 en ambas. Me quedaría a sub 1 sería igual a 7 dividido entre 1 más la razón al cuadrado. Ya, acá me quedaría a sub 1 sería igual a 15. A ver, acá lo puedo multiplicar ya directamente. 1 por 1, 1. 1 por la razón al cuadrado, la razón al cuadrado. La razón por 1, la razón por la razón al cuadrado, la razón al cubo. Y ya tenemos. Esto de acá lo igualamos. Dividido entre 1 más la razón al cuadrado, esto es igual a 15. Aquí vamos a tener 1 más, aquí lo podemos ordenar, más la razón al cuadrado, más la razón al cubo. Están igualados, así que este pasa a multiplicar y este otro pasa a multiplicar acá. 7 más 7 por la razón, más 7 la razón al cuadrado, y acá más 7 la razón al cubo, que va a ser igual a 15 más 15 la razón más 15 la razón al cuadrado. Vamos a tener la razón al cubo acá. Acá tenemos 7 la razón al cuadrado y acá 15. Este 15 va a pasar a restar. Entonces vamos a tener 7 menos 15. ¿Qué sería menos 8? Entonces tendríamos menos 8 la razón al cuadrado. Para la razón, para R solita, lo mismo. Menos 8R, y para 7 y 15 igual, menos 8. Igual a 0. ¿Ya? Ahora aquí hay que factorizar. Creo que se puede factorizar acá sacando, a ver, r cuadrado es menos 8. Sí se puede. Menos 8 r creo que no, no estoy tan seguro acá. ¿Ya? Lo que les recomiendo, si es que se puede utilizar su calculadora, es lo siguiente. Si es que tiene una calculadora similar a esta, a ver, ¿dónde está? Ya se me salió la operación ahí. Voy a hacer la operadora.
le voy a dejar. Ya ustedes acá en la parte de mode o el setup, ustedes tienen estas opciones, pero esto es en específico para este modelo. Hay una que es una ploma más oscura, una negrita si no me equivoco, con amarillo, con anaranjado, que no tiene, ¿ya? Pero para los que tengan y puedan usar la computadora, usen, ¿ya? Si es que se puede. Así que tienen que darle la opción 5 del mode EQN, en el cual les muestra de esta manera y pueden resolver este tipo de ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado, donde acá tenemos los coeficientes A, B, C, acá A, B, C, D. Esto creo que una vez les he indicado para grado 2. En este caso vamos a utilizar para una ecuación de grado 3, un polinomio de grado 3. Entonces le dan la opción 4 y acá tienen que poner cada uno de los coeficientes. En este caso el primer coeficiente es 1, el siguiente es menos 8 y el siguiente es menos 8. El siguiente es menos 8. Ya una vez puesta todos los valores, le dan igual y les va a empezar a salir la respuesta. La primera respuesta es 8,90 y tantos. La siguiente es menos 0,43. Espera un rato. 0,89, está bien. Ya, ahí tenemos las tres respuestas. 8,98 menos 0,49 y acá igual, solamente que acá cambiaba el signo. A ver si están bien. Entonces está mal la solución acá. Auxi, ¿Sí? Sí, sí. ¿R cubo debería ser 7? Ah, ¿O por qué solo? claro, claro. Gracias a la que se ha dado cuenta. Me he olvidado. No voy a decir la típica, chicos, de los estaba probando, no, me he olvidado. Ya, muchas gracias. Entonces acá en vez de 1 tendría que ser acá 7 menos 8 menos 8 menos 8. ¿Ya? La primera solución sale 2, la segunda sale menos 3 séptimos más 0,62, acá el mismo pero con negativo, y nos muestran las tres soluciones. Entonces acá ya sabemos cuál es la solución, pero esto obviamente en el examen se va a pedir respaldo. Este pequeño tip les puede servir para cuando hagan factorización por Ruffin. Si esto se acuerdan muy bien, se ponen todos los coeficientes acá y se empieza a elegir, y hay que descomponer esto y ver. Para los que de la anterior clase me faltaban algunos ejercicios, he subido un video y lo he subido al grupo. Los que han visto, ahí explica detalladamente cómo hacer estas reglas de Ruffin, ¿ya? Y les he dicho que se tardaba mucho porque hay que probar, hay que hacer error, ensayo, probar hasta que nos den los números, ¿verdad? Pero en este caso, como ya tenemos ese número, que x será igual a 2, en el Ruffini podemos poner directamente acá el menos 2. Obviamente hay que poner lo contrario. Acá sería menos 2 por 7, menos 14. Acá tendríamos menos 14, menos 8, llegaría a ser menos 22. Menos por menos más, 2 por 22 sería 44. Y acá nos daría 36, ¿no? Si no me equivoco, sí, 36. ¿Qué? ¿Verdad? Esperen un ratito. Sí, con 2. A ver, ¿por qué no me dio? Acá sería 14. Acá nos daría 6, 2 por 6 acá 12.
menos 8 más 12 llegaría a ser 4 y 2 por 4, 8, 0. Perdón, era al revés, acá sí es positivo, directamente lo van a poner entonces, ya. Y eso, chicos, esa parte les puede ayudar. Sin esto hubiéramos tardado otros 10 minutos si no éramos rápidos, o más si éramos rápidos, menos también, ¿no? Pero depende de cada uno. Y si les da la opción, aprovechen. Así que acá antes me falta terminar. La razón sería igual a 2. Tenemos otras dos soluciones, pero ya eran fracciones más raíces. Así que vamos a tomar la parte entera, que sería el 2. ¿Qué nos pedía acá? Nos pedía hallar el término octavo. Así que nos faltaría eso. Vamos a ver con amarillo. El octavo término sería el primer término por la razón n-1, que sería esto. El primer término creo que lo tenemos. No lo tenemos. A ver si no lo tenemos. Entonces hay que hallar primero el primer término. Este es el problema, chicos, cuando resolvemos. Hay que hacer todo. A ver, podemos utilizar este de acá. El primer término es igual a 7 dividido entre 1 más la razón, que sería 2 más la razón al cuadrado. El primer término sería igual a 7, 2 al cuadrado 4, 4 más 2 6, 6 más 1 7. Y el primer término es 7 entre 7, 1. Sería aquí 1, la razón es 2 elevado a la 7. A ver, vamos a poner mi calculadora acá. Vamos a esto. Ya. 2 a la séptima, si no me equivoco, 2 a la... 2 a la séptima, 128. Entonces el octavo término, 128, nos fijamos acá y efectivamente 128. Ya, chicos, a ver estos ejercicios. Ya. La suma de tres números que están en progresión geométrica, no la suma. Tres números que están en progresión geométrica suman 62 y su producto es 1000. Hallar dichos números. Ya estamos en sobre hora, chicos. Entonces este más voy a darles la idea porque no es complicado. Lo que hay que hacer acá es, lo vamos a tener de esta manera. Estos son los primeros tres términos, están en progresión geométrica, pero se están sumando, dan 62. Esos mismos términos, esos tres términos nos dan 1000, dice 1000. Entonces esto se llevará a la forma de su ecuación, que es a sub n igual a sub 1 por la razón a la n-1. Acá sería a sub 1 más a sub 1 por la razón más a sub 1 por la razón al cuadrado. Esto es igual a 62 y hasta ahí. A sub 1 por a sub 1 por la razón, bueno, en este caso no sería el cuadrado, por la razón al cuadrado. Ahí sí. Y acá 1000. Acá se están multiplicando toditos, ¿no ven? Y tenemos dos incógnitas, a sub 1 y tenemos la razón. Acá igual, a sub 1 y la razón. Entonces acá podemos multiplicar, tendríamos a sub 1 al cubo por la razón al cubo igual a 1000, que 1000 sería 10 al cubo. Si sacamos raíz cúbica a esto, nos quedaría a sub 1 por la razón es igual a 10. Si despejamos a sub 1, 10 dividido entre la razón. Esto hay que reemplazar aquí, chicos. Y vamos a hallar la razón. Una vez que ustedes hallen la razón, digamos que sea 2, no sé qué número es, que sea 2,
Con ese 2 ya pueden hallar el primer término, pueden hallar el segundo término y hallar el tercero. Y listo. Acá lo pondré como incógnito. Eso es. Ahorita ahí vamos a tardar mucho. A ver este último más que era. En una progresión geométrica a sub 1 más a sub 2 igual a 6 y a sub 2 más a sub 3 es igual a 3, calcular el quinto término. Aquí lo mismo, chicos. Aquí vamos a tener a sub 1 más a sub 1 por la razón igual a 6. A sub 1 por la razón más a sub 1 por la razón al cuadrado es igual a 3. Acá podemos factorizar a sub 1 más r. Sí, acá nos va a quedar esto, nos va a quedar 1 más la razón es igual a 3. A sub 1 despejamos acá, o dividir entre la razón, 1 más la razón. Acá podemos despejar la razón y nos queda de esta manera. Esto hay que igualarlo, hallar la razón, reemplazar y de paso hallar el quinto término. El quinto término va a ser igual a el primer término por la razón al cuarto. Así que haciendo esas dos ecuaciones con dos incógnitas, reemplazan estos dos datos y hallan eso. Ya chicos, ya estamos en hora. Así que hasta aquí, hasta donde hemos podido llegar, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Por qué los cómo sacó esa tecla? ¿Sí? Un poquito bajo te he escuchado la pregunta. No sé si me la puedes repetir una vez más. O lo puedes escribir. Un poquito el audio, no se ha escuchado bien. Mientras nuestra compañera me está escribiendo la pregunta. ¿Alguien más, chicos, tiene alguna pregunta? Chicas. Claro, si nos lo manda por PDF o por YouTube, lo doy día, por favor. Claro, sí, lo voy a subir al Classroom el PDF y el link de la grabación. Acción de consulta. ¿Sí? Sí, dime. El SN, la sumatoria geométrica o la suma, nos ayuda a ver más o menos como una sucesión. La suma en sí sería una sucesión, pero el SN siempre nos va a entregar un entero, una cantidad, digamos que sea 2000. Pero, ¿qué está atrás de eso? Atrás de ese 2000 está el primer término, más el otro término, más el otro, más el otro, más el otro. Pero como es S sub n, va a ser hasta un n en específico. Si yo quiero que sea SN4, va a sumar este 1, el segundo, el tercero, el cuarto. Hasta aquí. Esto llegaría a ser. Pero como es una suma, sí o sí va a entregar de esta manera. No sé si te ha ayudado la respuesta. Sí, muchas gracias, Axi. Bien. Ahora sí voy a comentar a ver que voy a explicar de dónde salió la última ecuación antes del último ejercicio. Ok, a ver, vamos a venir, espera por aquí. Aquí, Naya, Valentina. En este ejercicio, en el siguiente, ok. Ya. En este, exactamente, ¿no ven? ¿En qué parte? ¿En la izquierda o en la derecha? No las he comprendido. O hay uno siguiente más allá en la izquierda.
ya, en la izquierda. Entonces, este de acá. Como hemos hallado seguramente, le voy a explicar todo esto. ¿Ya? Como hemos hallado esto, ¿qué nos dice acá? Tres números que están en progresión geométrica. O sea, de esta forma de acá, ¿no ve? A sub n es igual a sub 1 por la razón n menos 1. Pero esos números, ¿qué están haciendo? Esos números están haciendo algo popular, se están sumando, suman 62. Entonces yo agarro el primero, el segundo, el tercero, lo sumo y me da como resultado 62. Y para el de la derecha me dice que, y su producto es 1000. Así que aquí lo pongo 1000. Y luego, ¿qué hacemos? El primer término en progresiones geométricas va a seguir siendo el primer término. El segundo va a ser a sub 1 por r. El tercero a sub 1 por r al cuadrado. Esto es igual a 62. Ahora acá. Ahí lo he dejado de momento, ¿no ven? Me he venido para acá. Y hemos hecho acá lo mismo. Reemplazamos, reemplazamos y reemplazamos. Acá como es un producto, todos se están multiplicando. Al multiplicarse, si multiplicamos a por a, esto nos da al cuadrado. ¿Por qué? Bases iguales, exponentes se suman, ¿verdad? Entonces en este caso igual, a sub 1 por a sub 1 por a sub 1, a sub 1 al cubo. La razón por la razón al cuadrado, razón al cubo. Y esto de acá, el 1000. El 1000 se puede expresar como 10 al cubo. Y luego yo saco raíz cúbica de todo. Aquí sabemos bien que como es una multiplicación, esto también lo voy a expresar de esta manera, como a sub 1 por r, todo esto al cubo. Y con la raíz al cubo se me simplificaba todo. O también puedo aplicar de esta manera. Ojo, por la multiplicación acá, en este caso. Y entonces me elimina el cubo acá, acá y acá. Y de acá me quedaría el primer término por la razón igual a 10. Y acá tengo a sub 1 es igual a 10 dividido entre la razón. Ya tengo una ecuación. Entonces ese a sub 1 lo puedo reemplazar a cada uno de estos. O también pueden factorizar, si gustan. Factorizamos el a sub 1. Factorizamos el a sub 1 y lo reemplazamos aquí, que sería 10 la razón 1 más la razón al cuadrado es igual a 62. Y si se dan de cuenta es una ecuación con una sola incógnita, que es la razón, y hay que despejar. Como tenemos razón que se está dividiendo, les recomiendo multiplicar y les va a quedar más fácil. Como siempre les digo, traten de simplificar siempre las fracciones, causan problemas, ¿ya? Y si no hay fracciones es un poquito más sencillo. Ya, muy bien allá. Ya chicos, unas preguntas más, o la última pregunta, ¿alguien más tiene, chicos? No se quede con la duda el sábado su examen. Así me han comentado sobre la práctica, chicos, una de sus compañeras. Chicos, la licenciada le he preguntado cuándo tengo que enviarle las notas. Y como el sábado es el examen, tengo que revisar la última práctica. A ver quién me responde la lista, si me da más tiempo o no. Todavía no me respondió. Ya. Usualmente lo que hacía con los otros docentes era que el día del examen le daba las notas. O sea, acababa el examen, mejor dicho, antes del examen yo ya le tenía que dar las notas para que lo suba. Así que no sé si, a ver, lo podría ampliar algo más, pero serían horas, chicos, no al día siguiente. ¿Hasta qué hora está en la práctica? Está hasta las... hasta la práctica 3.
hasta las 8, chicos. ¿Quieren un poquito más de tiempo? No puedo ampliar. Sí, Oxy, por favor. Sí. Por favor. A ver, sugieran algo, chicos, pero me tienen que dar tiempo para que revise. Tengo que revisar. Creo que son más o menos 50 los que han quedado. ¿Hasta qué hora más o menos? Puede ser, digamos, hasta las 11:59 o 11 de la noche. A ver, ya. Hasta las 11 va a ser, chicos. Y yo voy a tener que estar hasta más tardecita. Voy a revisar. Ya. Sí, esta es hora. Así que... sí, está bien. Ahorita lo voy a editar. Hasta las 11. Que sería 23. 23:30. Y una cosa más, chicos. El mismo viernes, o sea, mañana, a medianoche, apenas acabe, voy a subir las notas. Y seguramente van a estar estudiando algunos van a estar durmiendo. Pero voy a mandar la lista en el grupo, la lista de notas. ¿Ya? Como no ha corrido bastante rápido el tiempo, usualmente lo que hacía es mandarles las notas un día antes y para que revisen, ¿no?, su nombre o su carnet y vean la nota y si cuadra o no cuadra, porque siempre hay un error de taipeo o algo que ya me ha pasado, así que por precaución siempre lo hago, así que lo voy a subir a medianoche. Los que estén lo van a ver y los que, digamos, no van a poder verlo, al día siguiente lo ven y me dicen. Yo voy a tratar de estar temprano y me mandan un mensaje: Auxi no me ha puesto otra nota o algo se ha olvidado, porque una vez que le mande a la lista las notas no se va a poder modificar, ¿ya? Y eso, chicos, van a estar atentos a esa listita que voy a mandar a la medianoche mañana. Y también comentarles, chicos, he revisado ya la primera práctica y la mitad de la segunda, y los ejercicios les estoy haciendo valer que esté bien el procedimiento, obviamente la respuesta, pero el procedimiento más que todo, chicos, porque he visto prácticas donde han puesto la respuesta correcta pero el procedimiento no se ha hecho, y eso no se toma en cuenta, chicos, y así que los puntos van acorde a eso. Pero cualquier duda que tengan mañana me van a decir, ya. Eso sería acá todo. Sí, eso sería. Auxi, yo tenía una pregunta, pero era sobre el anterior tema. Dime. En uno de los ejercicios que hicimos el anterior, nos pedían también que hallemos las demás raíces y al momento de que factorizamos, supongo que eso debe ser una parte del ejercicio, pero no en sí todo. Supongo que también debemos colocar en las respuestas las raíces, ¿cierto? O sea, es de la práctica que tenemos que entregar mañana. Ya, a lo que te he entendido es de una de las preguntas. Sí, es que no están con número y por eso no sé cuál decirle, pero es en la página 3. A ver, es la segunda, la tercera, ¿no? A ver, voy a buscar acá. No sé si la tengo descargada. La verdad, un minutito para que quede claro y no en duda. En la página, ¿qué página me dijiste? ¿La 3? Sí, la 3. Esta de acá. Sí, en los dos enunciados iniciales dicen. En las demás creo que igual dice, pero en estas dos resolvimos, por ejemplo, ¿cuál era? Del segundo enunciado, del Sí. ejercicio 4, Ahí del segundo enunciado. ya. Ya, del segundo, este de acá. Sí, ese resolvimos, pero cuando resolvimos con usted no hallamos las raíces, solo creo que mostramos
la factorización sí mostramos, pero las raíces no creo. Entonces, ¿solo sería hasta ahí o tenemos que mostrar igual las ya, ya. raíces? Ahora sí te he entendido. A ver, nos venimos acá. Ir a la parte de... La primera parte está. A ver, retrocedemos acá un poquito. Tiene que ser teorema del residuo. Ah, no es la primera. Creo que es justamente esta, ¿no ve? Esta y esta de acá. Esta me dices, ¿no ve? Sí, ¿Ya? A ver, ¿dónde me olvidé? Acá en caso determine todas las raíces, indique la factorización. Ah, sí, sí, exacto. Está bien tu pregunta. Acá tenemos solamente los factores, pero estos factores son las soluciones igual. Si se acuerdan, cuando teníamos la factorización por aspa, eso se igualaba a cero. Y cada factor de estos se igualaba, porque eran las soluciones. En este caso es lo mismo. Esto pueden igualar a cero, esto igualar a cero, esto igualar a cero, y igual acá igual a cero. Acá les va a salir x igual a 1, x igual a 1, x igual a menos 1, x igual a menos 3 medios. Estas se repiten, así que podemos poner estas tres soluciones. Estas simplemente. Esto faltaría. Gracias por la observación, sí. Está bien. Auxi, también quería hacerle un... Ese ejercicio creo que está mal la respuesta. O Sí. bueno, hemos añadido una raíz más, sin querer. Ah, ya, ya. ¿En qué parte? En al cuadrado. Eh, Sí, es es- que por... Sí, cuando usé para... multiplicando, ¿no? Me tendría que salir el mismo polinomio sí, 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 sí. y no sale. El al cuadrado está mal. Teníamos que Ah, quitarlo. sí, Es sí, sí, que, sí, sí. como es Es dos veces, creo que teníamos que grado seguir, 4. digamos. Sí, aquí va a ser 2, 3, 4, 5. Sí, sí, sí. Gracias por los errores. Está muy bien. Sí, para que no quede duda. Entonces, poner ahí. Esta partida estaría mal. Sí. Porque esto, como son los factores, como son sus factores, al multiplicarlos igual nos tienen que dar el polinomio inicial. Y si no, está mal. Sí. Aquí he debido cometer el error y le he debido meter aquí por error el cuadrado. Pero gracias. Entonces, esto Ah, sería... Sí, dime, dime, dime. y también quería preguntarle, tenemos que hallar todas las raíces, ¿cierto? Aunque no estén en el conjunto de los reales, porque he visto que otros están con negativos y no tendrían que estar en el conjunto de los reales, las soluciones. No son soluciones reales, pero en el enunciado tampoco no nos dice soluciones reales, entonces solo dice las raíces. Entonces, ¿estaría bien o no contamos con las raíces Sí, que tiene que decir tengan? las soluciones que cumplan, las raíces que cumplan. Y si hallamos todas estas raíces, pero alguna no cumple, pero tenemos que ponerlas todas. Está bien, hay que ponerlas nomás. Ah, ya, por más que sean imaginarios. Sí, 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 sí. En este caso son enteros, pero puede haber otra excepción. Pero eso de factor, el teorema del factor, no creo que les aparezca esos tipos de raíces. Similar a esto les va a aparecer. En el ejercicio O les va a aparecer. 3, que es anterior a este, Sí. no sé si hice bien, pero me salió una raíz negativa de 4 en el que estamos haciendo, que hicimos, ¿no ve? Un ejercicio antes, puede ser, a ver, un rato, a ver. Este de acá. Sí, el tercero, el Ahí, número 3, lo voy a revisar. Tal vez puede ser. porque me sale una raíz, pero con menos 4, o sea, raíz de menos 4. Por eso digo, sí, sería imaginarios, porque ahí abajo igual veo que hay igual raíces imaginarias en el siguiente enunciado. En el 3. Sí, 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 sí. A ver, lo voy a revisar. Pero no especifica
Pero en todo caso, puedes ponerlo las raíces imaginarias. Sí, que es raro. Ha habido bastantes errores en la práctica de taipeo. Han visto en toda la práctica. Y si hay algo peculiar que no cuadra o algo, me avisan y para revisarlo. Puede ser que esté mal el ejercicio. Ya. Está bien, Oxy. Por favor, a ver si lo puedes revisar y nos avisa si Ah, ya. está bien. Ya. Me mandan nomás mensajes o al grupo igual lo voy a comentar. Ya, entonces, Auxilio, una pregunta. sí, dime. El examen dice que es hasta progresiones. El de progresiones es la práctica 4. Pero solo vamos a hacer hasta la práctica 3, ¿no? Sí, chicos, han visto que yo les dije, ¿no? ¿Vea? El tiempo va a pasar y de la práctica me han pedido más tiempo, no sé si se acuerdan. Y esto sabía que iba a pasar. Ahora eso, chicos, la práctica 4 lo voy a tratar de pasar para el segundo examen o ya no tomarlo en cuenta. Lo más posible es que ya no lo tome en cuenta. Solo las tres voy a tomar en cuenta, visto que el tiempo ha sido escaso, ha pasado muy rápido. Sí, no, yo también consideraba que progresiones iba a ser luego la lista avanzado nomás. Sí, se ha podido recuperar, pero el problema ha sido nosotros, ¿no? Que pasábamos una, una vez a la semana, chicos. Así que para eso, chicos, del anterior semestre tengo ya ejercicios. Les voy a pasar eso para que los puedan tener ahí como un pequeño banco de preguntas para que puedan consultar. Voy a hacerlo igual en un PDF y lo voy a adjuntar al Classroom. Y a ver, progresiones había en el examen final del anterior semestre, así que esos ejercicios lo voy a adjuntar más para que tal vez tengan como base ahí qué nivel va a ser el examen en esta parte de progresiones. Eso más les voy a pasar. Ya, entonces el práctica 4 sería para luego nomás, luego del examen. O hasta Eso, la 3 nomás, práctica 3 hasta mañana, ¿no? sí, para la nota hasta la práctica 3 va a ser. Porque si ahorita yo les digo la práctica 4 para, no sé, para el sábado en la mañana o para el viernes, imposible que lo acaben, es un poquito largo igual. ¿O quieren hacer, chicos? ¿Quieren meter un maratón? No, de práctica 3 nomás, Oxy. Sí, no ven, sí, es lo que más le es conveniente. Ya, chicos, les dejaré, ya es un poquito tarde. Voy a parar la grabación y dejar hasta aquí.